definiciones acerca del metaverso. La primera que escuché yo, y de hecho rompió todos mis paradigmas, fue en el 2020 a finales, que hubo una conferencia acerca del metaverso, todo en línea, y tuve la oportunidad de conversar con John Rudolph, que es una persona que ha estudiado muchísimo esto, y una de las conversaciones que hizo fue con este juego de mesa que se llama Dungeons and Dragons. En sí es un juego de rol, entonces la idea es que cada jugador tenga una identidad en esta realidad paralela y que puedan interactuar entre ellos para generar toda una historia, ¿no? Entonces, en sí, lo que él resaltaba de este juego es que en sí todos teníamos una identidad paralela en esta realidad alterna y podíamos interactuar tanto con el entorno como entre nosotros. Entonces, esos son los componentes que según él son lo que forman un metaverso. Ahora, hay conceptos mucho más actuales, más tecnológicos, que implican que tengas una experiencia y multisensorial, que puedas estar dentro de un ambiente, que puedas de todas formas relacionarte con los demás usuarios, relacionarte con el entorno. Entonces, dependiendo de a qué autor sigamos, vamos a irnos más hacia un lado o hacia el otro. Cabe recalcar que los metaversos de hoy en día se asemejan mucho más a la opción número 2 que a la 1. Cada vez la tecnología está avanzando más y nos es posible llegar a un escenario más parecido a la segunda imagen, en donde podemos desde nuestro hogar, quizás solos en ese ambiente, conectarnos con diferentes usuarios de todo el mundo. Y vamos a pasar a algo muy interesante, que son las capas del metaverso. Entonces vamos con la infraestructura como primera capa. Es toda la tecnología en la que se basa este metaverso. Si tienes 5G, Wi-Fi, ¿qué es lo que está utilizando? ¿Una nube? ¿Dónde se está guardando esta información? Vamos a la interfaz humana, que como les decía es la forma en la que el ser humano se conecta con este metaverso. Puede ser desde una computadora o puede ser incluso con los lentes, los Oculus, desde el celular. Va a ser la forma en la que tú ingresas a este metaverso. Vamos con la parte de descentralización. Al hablar de metaverso, ya llegamos a un punto en el que vemos que no va a haber una entidad que va a controlarlo todo. Vamos a hablar entonces de la descentralización, que ya permite que cada usuario sea dueño de sus propios activos, que sea dueño de su propio dinero, porque en sí arriesgar todo esto en manos de una empresa centralizada es mucho riesgo. Vamos a la Spatial Computing, que es la computación espacial, más que todo edificios, si es que va a ser un metaverso de una ciudad, digamos. Hay metaversos que son específicos de centros comerciales, entonces se ve más ahí toda la infraestructura de tiendas. Hay otros que son para educación, colegios, universidades. Entonces, todo lo que vamos a nosotros ver, todo donde nosotros nos vamos a movilizar, en el eje X, Y y Z, porque como sabemos en el metaverso no hay gravedad, entonces hay menos límites. Todo eso es parte de la cuarta capa. En la quinta capa hay algo muy importante, que es la economía creadora. Entonces tú también vas a tener la capacidad de generar tus propios utensilios, tus propios activos en general. Entonces la idea es que tú tengas esa capacidad de creador, que tú ingreses al metaverso y por ejemplo puedas crear tu propio stage, que tú ingreses y puedas generar tu propio token, que tú ingreses y generes tu avatar. Entonces la idea es que tú tengas ese poder de creación. Vamos a la siguiente capa, que es descubrimiento. Es más que todo cómo es que un usuario va de sí mismo hacia la parte externa. Entonces vas hacia un usuario que está conectado y conversas con él, interactúas con él. Vas hacia un edificio que está en la parte de Spatial Computing y cómo te relacionas con el edificio, si es que puedes escalarlo, cómo viene la luz, cómo interactúas en general con todos estos elementos que están dentro del metaverso. Y la parte de experiencia va más que todo en cómo interactúas en conjunto. Entonces ya no es solo una persona, sino que es más que todo en grupo. ¿Cómo es que estás interactuando con otros grupos siendo un grupo? Entonces quizás un clan versus otro clan en un metaverso se pueden pelear. Entonces eso ya es experiencia, en este caso es gaming. Si es que vemos algo social, es una fiesta. Entonces podría ser un concierto, algo que ya involucre a más personas y toda una experiencia más inmersiva. Hablando ya de las aplicaciones que puede tener el metaverso, hay personas que todavía no
entienden totalmente el concepto de metaverso y dicen es un poco innecesario porque si ya tenemos redes sociales, porque si es que podemos hacer casi todo por Zoom, en verdad va mucho más allá de eso, porque lo que propone el metaverso es crear una realidad alterna donde todos tengamos una identidad. Entonces, la aplicación de esto básicamente es casi cualquier cosa del mundo real, pero las que se están utilizando actualmente muchísimo más son estas 4. La primera, la de gaming. La industria de gaming es la que más capital ha levantado en los últimos años y es uno de los sectores que se viene con mayor crecimiento esperado. Entonces, el gaming, sobre todo los videojuegos de rol, han tenido una expansión grandísima en el metaverso porque también se trata de jugar en comunidad. Entonces, el metaverso te permite comunicarte con personas de muchísimos lados y armar en sí una comunidad. Entonces, ya ahí vas creando, como decía, ¿no? Vas teniendo el poder de crear tus propios activos, de crear tu propio clan, tus ciudades, todo. Entonces, la experiencia de gaming es muy inmersiva y las personas tienden a quedarse más tiempo conectadas en un metaverso que en un videojuego que no es un metaverso. Otro es el trabajo. Hay oficinas que ahora han pasado a estar en el metaverso. Entonces tú ingresas a trabajar, pero en verdad no has salido de tu casa, estás en tu oficina y simplemente has entrado a un metaverso. Puede ser con los Oculus, puede ser sin los Oculus, puede ser de celular, de la computadora, pero en sí, en este espacio, tú tienes la posibilidad tanto de compartir tu pantalla, de poner notas, de hablar con los demás, de transmitir tu pantalla, tu imagen, así como vemos aquí. Entonces, todas estas son opciones que te permite el metaverso, que tratamos también de aprovechar en la Meta Hackathon para darle este espacio donde tengan todas esas herramientas a las personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Otra parte muy importante es estudios, y es que hay metaversos que se están centrando sobre todo en universidades, colegios, instituciones educativas en general, y es que hay una gran demanda por educación, no es novedad, pero a raíz de la pandemia surgió una demanda gigantesca por educación online. Y la educación online tiene algunos problemas. Muchas personas no conectan bien con el profesor, con los demás compañeros, sienten que están solos aprendiendo. Entonces, el metaverso significa una oportunidad para que también puedan relacionarse con sus compañeros, con el profesor, de una manera, no como en el mundo real, pero de una forma intermedia entre un Zoom y la vida real, ¿no? Y por último, va el comercio. El comercio en el metaverso no es exactamente como en el mundo real. La mayoría de metaversos utilizan ya una criptomoneda, como en Decentraland. Se aplican diferentes mecanismos que hacen que el usuario que está vendiendo un producto o servicio pueda en verdad cobrar a los usuarios. Entonces hay una infraestructura muy sólida, muy segura, que habilita estos pagos para que tanto el usuario que paga como el usuario que está recibiendo el pago se sientan seguros al realizar esa transacción. Y por último, vamos con algunos desafíos. El metaverso viene siendo bastante revolucionario, pero de todas formas es tecnología que está avanzando muy rápido y no todas las regulaciones, no todos están preparados para afrontar todos los desafíos que se vienen. Uno de los casos que me llamó muchísimo la atención a mí fue el de los crímenes en el metaverso. Hay casos donde incluso se asegura, se dice haber sufrido violaciones, agresiones dentro de estos. Entonces, la ley todavía no está 100% clara de qué se debe hacer en estos casos, si es que se trata como un ciberacoso, si es que se trata como algo más, si es que las penalizaciones que se tengan van a ser dentro del mismo metaverso o si es que van a tener implicancias que trascienden a la vida real. También, por otro lado, lo del acoso en sí es mucho más fuerte en una realidad más inmersiva como en el metaverso. Una cosa es que te acosen en redes sociales, otra cosa es que te acosen en el metaverso, donde probablemente ya tienes una identidad formada y es muy difícil poder variarla. Y por último, adopción. Un reto que están enfrentando los metaversos es que tienen que captar usuarios nuevos, usuarios que quizás ya estén familiarizados con blockchain, con Web3 y usuarios que no lo están. Entonces, por ejemplo, Spatial.io nos da la opción de no tener que crearte una wallet, poder conectarte con un correo. Sabemos que no es a lo que queremos
incentivar a la gente, pero de todas formas es un puente que poco a poco va a ir llevando a estas personas a ver que hay más opciones, ¿no? Y por otro lado, la interoperabilidad. Y es que los metaversos, al fin y al cabo, tienden a ir hacia allá. La interoperabilidad es imprescindible y es más que todo que puedas utilizar activos de un metaverso en otro, que puedas pasar tranquilamente tu avatar de uno a otro, que puedas interactuar en diferentes metaversos sin ninguna barrera como se tiene hoy en día, ¿no? Hay muchos activos que tú puedes tener en un metaverso que no necesariamente son compatibles con otro, y esto es una barrera para todos los usuarios que poco a poco está desapareciendo.